Viernes, 6 de diciembre de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 26. Registro digital, 202-9642. Tipo, jurisprudencia. Amicus curiae. Es procedente su admisión en juicios de amparo y sus respectivos recursos que sean de trascendencia social o en los que se pretenda defender derechos humanos. Hechos. Dos tribunales colegiados emitieron criterios discordantes al momento de analizar si era posible admitir un escrito en vía de amicus curiae en un juicio de amparo o en un recurso derivado de este. Uno de los tribunales determinó que no era posible al considerar que la ley de amparo solo autoriza la intervención de las partes del juicio y que este tipo de asuntos no revisten la importancia que tienen otro tipo de casos, como acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales donde sí son admitidos. Por su parte, el otro tribunal consideró que se podía admitir derivado de la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los acuerdos generales que ha emitido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por la naturaleza trascendental del asunto. Criterio jurídico. Los tribunales del Poder Judicial de la Federación pueden admitir escritos de amicus curiae en aquellos juicios de amparo y respectivos recursos que sean de trascendencia social o en los que se pretenda proteger derechos humanos, a través de la presentación de información u opiniones técnicas o puntos jurídicamente relevantes para la resolución de un caso. Pero no están obligados a dar respuesta a estos escritos en la sentencia ni a tomarlos en consideración. Justificación. El artículo 2, párrafo 2, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de acudir al Código Federal de Procedimientos Civiles ante la falta de una disposición expresa. En ese sentido, el artículo 79 de dicho ordenamiento faculta a los jueces para valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero a fin de llegar a la verdad. Dicho fundamento normativo permite la admisión de los escritos de amicus curiae. La presentación de este tipo de escritos se encuentra amparada por un ámbito de interdependencia entre la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos. Su admisión contribuye a la impartición de justicia expedita y en una tutela judicial efectiva. En ese sentido, partiendo del hecho de que los juicios de amparo y sus respectivos recursos pueden ser de la misma trascendencia social que acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, la admisión de este tipo de escritos será procedente en los casos en los que se presenten en asuntos de trascendencia social o con el objeto de defender derechos humanos a través de información u opiniones técnicas, así como puntos jurídicamente relevantes para la resolución del caso. Lo anterior en el entendido de que el tribunal no está obligado a incorporarlo en su decisión ni a tomarlo en cuenta. Primera Sala. 2 de 26. Registro digital, 202-9643. Tipo, jurisprudencia. Amparo adhesivo. El tribunal colegiado de circuito debe desecharlo cuando se declare incompetente para conocer del juicio de amparo directo principal, por considerar que debió tramitarse en la vía indirecta. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si en un amparo directo en el que el tribunal colegiado de circuito se declaró legalmente incompetente para conocerlo, porque debió tramitarse por la vía indirecta y ordenó su remisión a un juzgado de distrito. El propio órgano colegiado debe ocuparse de la procedencia del amparo adhesivo promovido en dicha instancia o enviarlo al juzgado para que se pronuncie al respecto. Mientras que uno estimó que el amparo adhesivo debía declararse sin materia, los otros decidieron que a quien correspondía pronunciarse por ser el amparo adhesivo accesorio del principal era al juzgado de distrito que se abocará al conocimiento del asunto. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que corresponde al tribunal colegiado de circuito pronunciarse y desechar el amparo adhesivo cuando se declare incompetente para conocer de un juicio de amparo directo principal y ordene su remisión al juzgado de distrito por considerar que debió tramitarse en la vía indirecta. Justificación. Cuando un tribunal colegiado de circuito estima que carece de competencia legal para conocer de un amparo directo al considerar que debió tramitarse por la vía indirecta y en dicho juicio también se le dio trámite a un amparo adhesivo que inicialmente resultaba procedente al subsistir la demanda de amparo principal a cuya condición estaba sujeta aquel. Lo que procede es que el tribunal colegiado se declare parcialmente competente para ocuparse del amparo adhesivo, pues su estudio
es de su exclusiva competencia, en términos del artículo 182 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Constitución Federal y 34 de la propia ley. Por otro lado, se declara incompetente para conocer del juicio de amparo directo principal porque el acto reclamado debe impugnarse en la vía indirecta ante un juzgado de distrito y ordene la remisión del expediente respectivo conforme al artículo 45 de la Ley de Amparo. Ello, pues el hecho de que se declare incompetente para conocer del amparo implica desaparecer el vínculo existente entre ese juicio y el amparo adhesivo. Dado que la naturaleza de este es accesoria y su principal elemento de procedencia es que se promueva en relación con un amparo principal, por lo que si dicha condición ya no prevalece, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción 23, en relación con el 182, ambos de la Ley de Amparo, lo que lleva a desecharlo. Decisión que corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito por ser el facultado para evaluar cualquier aspecto de procedencia y de la pretensión del amparo adhesivo, ya que tiene la competencia necesaria para analizar la relación entre el amparo directo principal y el amparo adhesivo. Considerar que un juzgado de distrito puede pronunciarse sobre la procedencia del amparo adhesivo, desnaturalizaría dicha figura jurídica, generando confusiones y conflictos que podrían afectar la eficacia del sistema de amparo, en la medida en que en el amparo biinstancial o indirecto no existe la figura del amparo adhesivo. Primera Sala. 3 de 26. Registro Digital, 202-9664. Tipo, jurisprudencia. Extradición internacional. Cuando se señale como acto reclamado, en todos los casos en los que se admita la demanda de amparo debe decretarse la suspensión de plano y de oficio para evitar que la persona sea entregada al país requirente y adicionalmente se debe aperturar de oficio el incidente de suspensión para proveer sobre la ejecución de los restantes actos decretados durante ese procedimiento que afecten o no la libertad personal, siempre que no impliquen la entrega de la persona requerida. Hechos. Los órganos jurisdiccionales contendientes sostuvieron criterios contradictorios en cuanto al tipo de suspensión que debe otorgarse cuando en una demanda de amparo indirecto se reclama una orden de extradición. Mientras que uno determinó que debe aperturarse de oficio el incidente de suspensión, en términos del artículo 127, fracción, de la Ley de Amparo. El otro concluyó que lo procedente es decretarla de oficio y de plano, en términos del diverso 126 del referido ordenamiento. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando la extradición se señala como acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, en caso de que se admita la demanda, la persona juzgadora debe decretar la suspensión de plano y de oficio con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo para evitar de manera inmediata y hasta la solución total del juicio que la parte quejosa sea entregada al país requirente. Asimismo, debe aperturar de manera oficiosa el incidente de suspensión para proveer sobre la ejecución de los actos emitidos dentro del procedimiento de extradición que pueden o no afectar la libertad personal, siempre que no se trate de la entrega de la persona requerida, para que sean examinados dentro de esa incidencia, con fundamento en el precepto 127, fracción, del mismo ordenamiento. Justificación. Al señalarse la extradición como acto reclamado, las previsiones relativas de decretar de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, así como de aperturar oficiosamente el incidente de suspensión acorde con el precepto 127, fracción, del referido ordenamiento, constituyen disposiciones de corte complementario que tienen el propósito de no dejar de lado alguna cuestión que produzca una afectación a los derechos fundamentales de quien se pretende extraditar, dada la naturaleza definitiva de ese procedimiento. Por tales motivos, esas formas de suspensión no son excluyentes entre sí. Cuando se señala la extradición como acto reclamado en una demanda de amparo, quienes promueven el juicio regularmente desconocen los efectos técnicos de los actos emitidos dentro de ese procedimiento que afectan sus derechos humanos y que deciden combatir en esa vía. Es por ello que la Ley de Amparo establece ambos tipos de suspensión para garantizar que dicho procedimiento no les genere una afectación irreparable. Examinadas las tres fases del procedimiento de extradición, es precisamente la ejecución de la última de ellas que se traduce en la entrega material de la persona al Estado requirente, la única medida que produciría afectaciones irreparables a los derechos humanos de la parte quejosa.
las cuales son equivalentes a las que generan las restantes hipótesis previstas en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, al admitir la demanda, la persona juzgadora debe conceder la suspensión de plano y de oficio para que dicha entrega no sea llevada a cabo hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo en su totalidad. Por lo que la parte quejosa debe quedar a disposición del juzgado de distrito en cuanto a su libertad personal, con apoyo en el precepto 160 del mismo ordenamiento. Además de la determinación anterior, el órgano jurisdiccional tiene el deber de aperturar oficiosamente el incidente de suspensión para proveer respecto de la ejecución de los restantes actos dictados dentro del procedimiento de extradición que producen o no una afectación a la libertad personal, pero que no implican la entrega de la persona requerida, en términos del artículo 127, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual resolverá sobre la suspensión provisional y en su caso fijará las medidas necesarias que permitan la continuación de ese procedimiento. Sin embargo, para evitar un abuso en estas medidas no será procedente decretarlas cuando se advierta un motivo que genere el desechamiento de la demanda. Primera Sala. 4 de 26. Registro digital, 202-9688. Tipo, jurisprudencia. Negativa de una institución de crédito de aperturar una cuenta bancaria. Es improcedente el juicio de amparo indirecto en su contra porque no es un acto equivalente al de una autoridad. Hechos. Una persona promovió 4 juicios de amparo indirecto en los que reclamó la negativa de instituciones de crédito de aperturar cuentas bancarias a su nombre. Los 4 juzgados de distrito desecharon la demanda al considerar que dichos actos no son de una autoridad para efectos del juicio de amparo. La parte quejosa interpuso recursos de queja y los respectivos tribunales colegiados que conocieron de esos recursos llegaron a conclusiones distintas. 2 tribunales colegiados declararon fundados los recursos de queja, pues era necesario admitir la demanda de amparo y tener a la vista las manifestaciones de las instituciones de crédito para analizar si actuaron con las características propias de una autoridad. Los otros 2 tribunales colegiados determinaron que las instituciones de crédito no tienen la calidad de autoridad responsable, pues la negativa de aperturar cuentas bancarias sitúa a la parte quejosa en un plano de coordinación, y no de subordinación, frente al banco. Por ello, ante la improcedencia del juicio de amparo, los juzgados de distrito contaban con los elementos necesarios para desechar la demanda. Criterio jurídico. La negativa de las instituciones de crédito de abrir una cuenta bancaria a una persona no constituye un acto equivalente al de una autoridad porque no existe una relación jerárquica entre las partes, ante lo cual se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia del juicio de amparo indirecto que permite desechar la demanda de amparo relativa. Justificación. De conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito, estas forman parte del sistema bancario mexicano y realizan actividades de interés público relacionadas con el desarrollo económico nacional. Sin embargo, esta circunstancia no implica que las instituciones de crédito puedan ser consideradas autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se niegan a abrir una cuenta bancaria a una persona. Esta facultad de rechazo tiene sustento en la autonomía de la voluntad y en el derecho a la libertad de contratación, que les permite a dichas instituciones decidir si asumen ciertos riesgos con potenciales clientes o no. En estos casos no se configura una relación de jerarquía entre la institución de crédito y las personas que aspiran a abrir una cuenta bancaria, al tratarse de un contrato mercantil de apertura de crédito. La negativa de una institución de crédito a abrir una cuenta bancaria no constituye un acto equiparable a uno de autoridad, lo que actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia del juicio de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción 23, en relación con los diversos primero, fracción I y quinto, fracción 2, de la Ley de Amparo. Primera Sala. 5 de 26. Registro digital, 202-9705. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional. Procede concederla con efectos restitutorios provisionales en contra de la negativa del Ministerio Público de permitir a las personas presuntamente indiciadas el acceso a los registros de una carpeta de investigación. Únicamente cuando el órgano jurisdiccional de amparo cuente con elementos para establecer, aún indiciariamente, que la persona quejosa se ubica en alguno de los supuestos que se deducen de los artículos 20. Apartado B, fracción B, de la Constitución Federal, 113, fracción 8, y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
hechos, un pleno de circuito y un pleno regional, al resolver los correspondientes asuntos que se sometieron a su respectiva jurisdicción, arribaron a posiciones opuestas con relación a la procedencia de la suspensión provisional en amparo indirecto, con efectos restitutorios provisionales, en contra de la negativa u omisión ministerial de permitir a las personas presuntamente indiciadas el acceso a los registros de la carpeta de investigación. Criterio jurídico. Por la naturaleza de la negativa u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a personas presuntamente indiciadas a los registros de la respectiva carpeta de investigación, es jurídica y materialmente posible otorgar la suspensión provisional con efectos restitutorios o de tutela anticipada, precisamente, para que esas personas estén en condiciones de imponerse de los correspondientes registros. Sin embargo, la persona juzgadora de amparo, en ejercicio pleno de su arbitrio, debe evaluar por sus propios méritos cada caso específico a partir del estudio ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y no contravención a disposiciones de orden público, para determinar si a partir de la información proporcionada en la demanda de amparo y sus anexos o de aquella de la que tenga conocimiento por ser un hecho notorio y se ponga de manifiesto, aún indiciariamente, que la persona quejosa se ubica en alguno de los supuestos que se deducen de los artículos 20, apartado B, fracción B, de la Constitución Federal, 113, fracción 8, y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien, que se hayan realizado actos de molestia en su contra. Justificación: la lectura conjunta de los artículos 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, 113, fracción 12, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 218, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de la jurisprudencia constitucional en la materia. Permite establecer que la información generada con motivo de la investigación de los delitos a cargo del Ministerio Público, por regla general, detenta el carácter de reservada frente al derecho fundamental de acceso a la información pública. Sin embargo, del contenido de los artículos 20, apartado B, fracción B, de la Constitución Federal, 113, fracción 8, y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en congruencia con los derechos fundamentales de debido proceso y defensa adecuada, así como del principio de presunción de inocencia, se desprende que la persona investigada o probable responsable adquiere la titularidad del derecho subjetivo de acceso a los registros de la correspondiente investigación penal, cuando, y, se encuentra detenida. 2. Ha sido citada a comparecer ante la autoridad ministerial para rendir declaración o entrevista. 3. Ha sido sujeta a algún acto de molestia. En términos del artículo 266 de la legislación procesal penal, o bien, 4. Ha sido citada para comparecer ante la autoridad jurisdiccional. Por tanto, la interpretación armónica y sistemática de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 128, 138 y 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, con relación a la doctrina jurisprudencial desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, permite establecer que por la naturaleza permanente de la negativa ministerial u omisión de permitir a las personas presuntamente indiciadas el acceso a la carpeta de investigación, es jurídica y materialmente posible otorgar su suspensión provisional con efectos restitutorios. No obstante, para verificar si la concesión de la medida suspensional con efectos de tutela anticipada no afecta al interés social o disposiciones de orden público en mayor medida que la apariencia del buen derecho, la persona juzgadora de amparo debe constatar, en cada caso concreto, que la información proporcionada en la demanda de amparo, sus anexos o de la que tenga conocimiento, permite establecer en grado indiciario o suspensional que la persona quejosa se ubica en alguno de los supuestos que se deducen de los artículos 20, apartado B, fracción B, de la Constitución Federal, 113, fracción 8, y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien, que se ha materializado en su contra algún acto de molestia. Sin soslayar que la concesión de la suspensión con efectos de tutela anticipada, en algunos casos, implicará un eventual riesgo de dejar sin materia el juicio de amparo. Sin embargo, para evitar la consumación irreparable a derechos fundamentales, la persona juzgadora habrá de privilegiar la lógica tutelar del juicio constitucional y sostener la procedencia de la medida suspensional. Primera Sala. 6 de 26. Registro Digital, 202,
96-95. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 11ª época. Materias: S común. Tesis: I. 11 O.C. J/16K, 11ª. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia. Prevención para aclarar la demanda o acuerdo dictado con motivo de su desahogo. Debe prescindir de tecnicismos, requisitos infructuosos o conductas omisivas que impidan o obstaculicen el debido acceso a la justicia. Hechos: en diversos recursos de queja se impugnó la resolución que tuvo por no presentada la demanda de amparo indirecto porque el juzgado de distrito estimó que no se desahogó cabalmente la prevención para aclararla. Los recursos de queja se declararon fundados porque la prevención o el acuerdo emitido con motivo de su desahogo impidieron que la quejosa pudiera cumplir el requerimiento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los acuerdos que ordenan que se aclare la demanda de amparo o los dictados con motivo de su desahogo deben prescindir de tecnicismos, requisitos infructuosos o conductas omisivas que impidan o obstaculicen alcanzar el acceso a la justicia federal. Justificación: acorde con los derechos fundamentales de audiencia y de acceso a la justicia reconocidos por los artículos 14, párrafo segundo, y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la regla general es la admisión de la demanda. Pues solo cuando se actualicen los supuestos del artículo 114 de la Ley de Amparo la autoridad judicial podrá prevenir a la parte quejosa que la aclare o complemente. Con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada. La persona juzgadora o tribunal de amparo incurrirá en una violación a las reglas que norman el procedimiento que puede dejar en estado de indefensión a la parte quejosa. Si la resolución que declara no presentada la demanda deriva de una prevención injustificada, o bien, si el acuerdo emitido con motivo de su desahogo imposibilita su cumplimiento, ya que ello es contrario al derecho humano de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, que pugna por evitar formulismos e interpretaciones innecesarias y ociosas. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de 26. Registro Digital, 202-9636. Tipo: aislada. Acto de autoridad para efectos del amparo. No tiene ese carácter el acuerdo de cierre que emite la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, en el procedimiento de acuerdo conclusivo. Hechos: una persona moral promovió amparo indirecto contra el acuerdo de cierre emitido por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, en el procedimiento de acuerdo conclusivo previsto en los artículos 69 y CA 69H del Código Fiscal de la Federación. Debido a que la autoridad exactora no aceptó adoptar el mecanismo alternativo para regularizar su situación fiscal, la persona juzgadora desechó la demanda. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el acuerdo de cierre que la PRODECON emite en el procedimiento de acuerdo conclusivo no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación: si bien durante el procedimiento de acuerdo conclusivo contenido en los citados artículos 69 y CA 69H, la PRODECON puede considerarse una autoridad, en la medida en que sus atribuciones están previstas en la legislación y, como consecuencia, puede emitir actos en forma unilateral, en un plano de supra-subordinación frente a los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales para hacer cumplir su voluntad. Lo cierto es que ello no implica que todos sus actos durante el referido procedimiento sean impugnables en amparo, pues en cada caso tendrá que analizarse su naturaleza para determinar si crea, modifica o extingue, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de las personas. El referido procedimiento es potestativo y se rige, entre otros principios, por el de voluntariedad, pues únicamente prospera si ambas partes están de acuerdo. En caso de existir oposición de alguna de ellas de acogerse a ese mecanismo alternativo, la Procuraduría está impedida para emitir un acuerdo conclusivo vinculante, lo que implica una negación expresa a continuar con dicho medio alternativo y seguir con el procedimiento administrativo. En ese supuesto, la PRODECON debe limitarse, en términos del artículo 105 de los lineamientos que regulan el ejercicio de sus atribuciones sustantivas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2014, a notificar dicha circunstancia a la contribuyente y concluir con el procedimiento a través del acuerdo de cierre correspondiente.
en el que existe la posibilidad de formular consideraciones acerca de si la negativa de la autoridad incide en violaciones graves y evidentes a los derechos de la contribuyente. Segundo Tribunal Colegiado del 17º Circuito. 8 de 26. Registro Digital, 202-9644. Tipo, aislada. Amparo indirecto. Es improcedente que la persona quejosa, quien aduce ser tercera extraña a juicio por equiparación, cambie la fecha en la que se ostentó sabedora del acto reclamado, expresada en una primera demanda, bajo el argumento de que ahora conoce el acto de manera directa, exacta y completa. Hechos. Las personas quejosas promovieron amparo como terceras extrañas a juicio por equiparación contra el emplazamiento al juicio mercantil. Se desechó la demanda, debido a que la fecha en la que se ostentaron sabedoras del acto reclamado en una primera demanda de amparo era anterior a la expresada, por lo que resultaba extemporánea al no haberse presentado dentro del plazo de 15 días que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente que la persona quejosa, quien aduce ser tercera extraña a juicio por equiparación, cambie la fecha en la que se ostentó sabedora del acto reclamado, expresada en una primera demanda de amparo indirecto, bajo el argumento de que ahora conoce el acto de manera directa, exacta y completa. Justificación. El artículo 18 de la Ley de Amparo prevé 3 hipótesis a partir de las cuales puede establecerse el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo indirecto. 1. La notificación del acto. 2. El conocimiento de éste. Y 3. La confesión sobre el conocimiento del mismo. En los casos en que la persona quejosa aduce ser tercera extraña a juicio por equiparación, ostentándose sabedora del acto reclamado, decide promover una demanda de amparo indirecto. No es dable permitir que al instar una ulterior cambie la fecha de conocimiento del acto expresado en la primera, pues al presentar esta fijó la hipótesis legal con base en la cual debe computarse el plazo correspondiente. Estimar lo contrario implicaría dejar a su arbitrio la elección de la hipótesis bajo la cual justifique la oportunidad en la presentación de la demanda, cuando esto depende de cuál de ellas se actualice primero. Máxime si ya promovió un amparo previo con base en alguna de ellas. También se parte de la premisa de que en los casos donde la persona quejosa aduce ser tercera extraña a juicio y se ostenta sabedora del acto reclamado, no requiere contar con un conocimiento directo, exacto y completo de éste para poder instarlo. Por tanto, si se ostenta sabedora del acto reclamado y con base en dicha confesión presenta un primer amparo, lo que es permitido conforme al citado artículo 18. También resulta lógico que la fecha que le sirvió para presentar la primera demanda resulta útil para computar el plazo de la segunda. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de 26. Registro Digital, 202-9649. Tipo, aislada. Autoridad para efectos del amparo. No tiene ese carácter la que participa como parte en el procedimiento de acuerdo conclusivo sustanciado por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON. Hechos. Una persona moral promovió amparo indirecto en el que señaló como autoridad responsable a la autoridad exactora en el procedimiento de acuerdo conclusivo previsto en los artículos 69. CA 69H del Código Fiscal de la Federación, sustanciado por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON. La persona juzgadora desechó la demanda. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo la que participa como parte en el procedimiento de acuerdo conclusivo sustanciado por la PRODECON. Justificación. Conforme a los citados artículos 69 y CA 69H. Corresponde a la PRODECON desahogar el procedimiento de acuerdo conclusivo solicitado por las personas contribuyentes para regularizar su situación fiscal, derivado de la visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica de que hayan sido objeto, y que no estén de acuerdo con los hechos u omisiones asentados en cualquiera de los actos siguientes. Última acta parcial, acta final. Oficio de observaciones o resolución provisional. La autoridad exactora tiene las siguientes obligaciones. A. Atender al requerimiento de respuesta a la solicitud de la contribuyente. B. Suspender los plazos a partir de que se presente la solicitud y hasta que se le notifique la terminación del procedimiento de acuerdo conclusivo, en caso de consentirlo. C. Tomar en cuenta los hechos y omisiones sobre los que versó al dictar la resolución correspondiente. Y D.
la imposibilidad de desconocerlo o impugnarlo mediante juicio de lesividad. Así, la autoridad fiscal durante el procedimiento de acuerdo conclusivo no está investida de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades. Porque la relación que surge con la contribuyente es de coordinación, al darse en su carácter de parte. Si bien su intervención se presenta en el marco de las aludidas normas, estas no se traducen en una facultad, sino en un deber procedimental que, de incumplirlo, la hace acreedora a la imposición de la multa prevista en el artículo 28, fracción, numeral 1, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Segundo Tribunal Colegiado del 17º Circuito. 10 de 26. Registro Digital, 202-9653. Tipo, aislada. Competencia por materia para conocer de los amparos indirectos en los que se impugna el acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Y se crean las oficinas auxiliares. Corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa. Hechos. Diversas personas promovieron amparo indirecto contra la aplicación del acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y se crean las oficinas auxiliares que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2023 y, en vía de consecuencia, de los acuerdos administrativos en donde se ordena la reasignación de competencias y el traslado de los asuntos inconclusos de una junta especial a otra y sus consecuencias. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa conocer de los amparos indirectos promovidos contra el acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje y se crean oficinas auxiliares. Justificación. La aplicación del referido acuerdo se dirige a la supresión de las juntas aludidas a fin de implementar el nuevo sistema de justicia laboral. Por lo que su bien jurídico está inmerso en el área de la administración de bienes públicos, lo que puede repercutir en las partidas presupuestales del gobierno federal. De ahí que los órganos jurisdiccionales especializados en materia administrativa son los competentes para conocer de los amparos promovidos contra el citado acuerdo y sus actos de aplicación, ejecución, conforme al artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 10º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. 11 de 26. Registro Digital, 202-9658. Tipo, aislada. Derecho de petición. Es improcedente el amparo en el que se reclama su violación por la falta de respuesta del Ministerio Público a la solicitud de la persona quejosa de que le reconozca la calidad de imputada en una carpeta de investigación. Le otorgue el acceso a esta y copias de los registros que la integran, así como que tenga por designados a sus defensores. Hechos. Por escrito, una persona solicitó al Ministerio Público que le reconociera la calidad de imputada en una carpeta de investigación, al haber sido objeto de actos de molestia, sin describir alguno, bajo protesta de decir verdad, le proporcionara el acceso a esta y copia de los registros que la integran, así como que tuviera por designados a sus defensores. Ante la omisión de respuesta, promovió amparo indirecto, el cual se concedió por violación al derecho de petición. Criterio jurídico. Es improcedente el amparo en el que se reclama violación al derecho de petición por la falta de respuesta del Ministerio Público a la solicitud de la persona quejosa de que le reconozca la calidad de imputada en una carpeta de investigación, le otorgue el acceso a esta y copias de los registros que la integran, así como que tenga por designados a sus defensores. Justificación. La omisión de contestar un escrito presentado en un procedimiento penal por quien se ostenta como parte de él no es una actuación omisiva autónoma al procedimiento. Conforme al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la integración de la carpeta de investigación participa del procedimiento penal. Si bien quienes se ostentan como parte o sujetos en él pueden someter a consideración de la institución ministerial diversas solicitudes por escrito, lo cierto es que no pueden entenderse como el ejercicio del derecho de petición, reconocido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que tengan una finalidad procedimental, como el ejercicio del derecho de defensa o exigencias de debido proceso. La procedencia del amparo, en ese caso,
debe analizarse a partir de la naturaleza intrínseca de la pretensión subyacente, pues no es posible abstraer una solicitud del propio procedimiento en que se desdobla para considerarla un derecho de petición, pese a que la persona que la formula no tenga la calidad de parte. Si cuando lo que pretende es que se le dé intervención en el expediente como imputada. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 12 de 26. Registro Digital, 202-9659. Tipo, aislada. Desahogo de la prevención para aclarar la demanda de amparo indirecto. La parte quejosa puede realizarlo tantas veces como sea necesario mientras no fenezca el plazo legal previsto para ello. Hechos. En amparo indirecto el juzgado de distrito previno a la parte quejosa para que acreditara la personalidad de quien suscribió la demanda en su nombre. La prevención se desahogó antes de que feneciera el plazo concedido, pero el juzgado estimó que no se dio cumplimiento, por lo que nuevamente requirió a la parte quejosa. Esta presentó el escrito respectivo antes de que feneciera el plazo originalmente otorgado, pero el juzgado estimó que la prevención no se desahogó en sus términos y tuvo por no presentada la demanda. El Tribunal Colegiado de Circuito declaró fundado el recurso de queja interpuesto contra esta resolución, pues la demanda se tuvo por no presentada cuando aún no había fenecido el plazo concedido para ello. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que mientras no fenezca el plazo conferido a la quejosa para aclarar la demanda no puede estimarse que opere el fenómeno de la preclusión procesal, sin importar las veces en que la quejosa haya pretendido dar cumplimiento a la prevención sin lograrlo. Justificación. Acorde con los derechos fundamentales de audiencia y de acceso a la justicia reconocidos en los artículos 14, párrafo 2, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que, 1. La preclusión para aclarar la demanda solo puede operar si la quejosa no desahoga la prevención dentro del plazo conferido. 2. Con cada escrito que presente para desahogar la prevención, se interrumpe el plazo concedido y se reanuda el término restante el día siguiente, de aquel al en que surte efectos la notificación personal del acuerdo que indica las razones por las cuales la prevención no fue cabalmente desahogada. 3. Mientras no fenezca el plazo otorgado para desahogar la prevención, no es válido tener por no presentada la demanda, aun cuando la quejosa haya presentado uno o varios escritos sin lograr dar cumplimiento al requerimiento. 4. Siempre que la quejosa no dé cabal cumplimiento a la prevención y el escrito respectivo se presente dentro de plazo respectivo, la autoridad judicial debe dictar nuevo acuerdo en el que, a. indique las razones por las cuales no está satisfecha la prevención, b. precise aquello con lo cual la parte quejosa no ha cumplido, y c. especifique el plazo que le resta para desahogar la prevención. 5. El referido acuerdo se deberá notificar en forma personal a la parte quejosa, salvo que en el expediente se haya ordenado que las notificaciones se le realicen en forma distinta. 6. El plazo restante para desahogar la prevención transcurrirá a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del referido acuerdo. La persona juzgadora o tribunal de amparo no debe tener por no presentada la demanda mientras no fenezca el plazo otorgado a la parte quejosa para aclarar la demanda. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de 26. Registro Digital, 202-9669. Tipo, aislada. Improcedencia del amparo indirecto por falta de interés jurídico. Se actualiza cuando se reclama la omisión del Ministerio Público de responder una solicitud para que se reconozca a la persona quejosa la calidad de imputada en una carpeta de investigación y se le otorgue el acceso a esta. Si no ha sido detenida o citada a comparecer ni ha sido objeto de un acto de molestia con ese carácter. Hechos. Por escrito, una persona solicitó al Ministerio Público que le reconociera la calidad de imputada en una carpeta de investigación al haber sido objeto de actos de molestia, sin describir alguno. Bajo protesta de decir verdad, le proporcionara el acceso a esta y copia de los registros que la integran, así como que tuviera por designados a sus defensores. Ante la omisión de respuesta, promovió amparo indirecto, el cual se concedió por violación al derecho de petición. Criterio jurídico. Cuando se reclama en amparo indirecto la omisión del Ministerio Público de responder una solicitud para que se reconozca a la persona quejosa la calidad de imputada en una carpeta de investigación y se otorgue el acceso a esta, si no ha sido detenida o citada a comparecer ni ha sido objeto de un acto de molestia con ese carácter, se actualiza la causa de improcedencia por falta de interés jurídico.
Justificación. Desde el momento en que una persona formula una petición por escrito a alguna autoridad adquiere, correlativamente, un interés de que recaiga una respuesta. La procedencia del amparo por violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe analizarse a partir de la naturaleza intrínseca de la pretensión subyacente, por lo que cobra especial relevancia el interés con el que las personas pretendan tener participación o intervención como parte imputada en un procedimiento penal, específicamente durante la integración de la carpeta de investigación. Cuando la materia de la petición sea que se reconozca a la persona que la formula la calidad de imputada y, correlativamente, se brinde acceso a una carpeta de investigación. Ese interés no puede escindirse de las reglas jurídicas de la instancia penal, de modo que la procedencia de la acción constitucional supone la necesidad de que aquella haya sido detenida, citada a comparecer o hubiera sido objeto de un acto de molestia con el carácter que reclama. De no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 12, en relación con el diverso quinto, fracción, primer párrafo, de la Ley de Amparo, al no ubicarse la quejosa en alguno de los supuestos de los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 14 de 26. Registro Digital, 202-9675. Tipo, aislada. Informe justificado. Si de su contenido no se advierte la participación de una autoridad o un acto distinto a los señalados inicialmente, la persona juzgadora no está obligada a diferir la audiencia constitucional ni a prevenir a la quejosa para que amplíe su demanda de amparo. Hechos. En el amparo indirecto la persona quejosa se ostentó como tercera extraña y señaló como acto reclamado todo lo actuado en el juicio de origen. La juzgadora de distrito celebró la audiencia constitucional transcurridos los 8 días previstos en el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que le hubiera notificado personalmente la rendición del informe justificado ni requerido para que ampliara su demanda. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no existe obligación de diferir la audiencia constitucional ni de prevenir a la persona quejosa para que amplíe su demanda de amparo. Si del informe justificado no se advierte la participación de una autoridad o un acto distinto a los señalados inicialmente y transcurrió el plazo de 8 días previsto en el citado precepto. Justificación, en términos del artículo 26, fracción, de la Ley de Amparo, la persona juzgadora notificará personalmente a la quejosa aquella resolución que resulte trascendente por la información que ésta deba conocer, como ocurre cuando del informe justificado advierta autoridades no designadas con el carácter de responsables o nuevos actos distintos a los reclamados. El artículo 117 del mismo ordenamiento señala que entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia constitucional deben mediar por lo menos 8 días. De lo contrario se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud de la quejosa o de la tercera interesada. Cuando se rinde el informe justificado y de su contenido no se advierte un acto o autoridad distinto a los señalados en la demanda de amparo, es innecesario diferir la audiencia constitucional para requerir personalmente a la quejosa que amplíe su demanda, de manera que transcurridos los indicados 8 días y sin razón jurídica distinta para el diferimiento, puede celebrarla. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 15 de 26. Registro Digital, 202-9678. Tipo, aislada. Interés jurídico en el amparo contra el embargo de un inmueble. Se acredita con la escritura pública que formalice el contrato de compraventa correspondiente, aun cuando en ésta se asiente la nota no pasó, ante la falta de pago de impuestos. Legislación del Estado de Nuevo León. Hechos. Se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León el embargo de un inmueble decretado en ejecución de un juicio ejecutivo mercantil. Contra ese acto, una persona que se ostentó como tercera extraña a la controversia promovió amparo indirecto y para acreditar su interés jurídico ofreció copia certificada de la escritura pública en la que se formalizó el contrato de compraventa del bien embargado, a la que se negó eficacia probatoria por contener la nota no pasó. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el interés jurídico en el amparo contra el embargo de un inmueble se acredita con la escritura pública que formaliza el contrato de compraventa correspondiente.
aun cuando en esta se asiente la nota no pasó, ante la falta de pago de impuestos. Justificación. De conformidad con los artículos 115, segundo párrafo y 148 de la Ley del Notariado del Estado de Nuevo León. La falta de pago de los impuestos generados por la compraventa de determinado bien, que motiva la nota no pasó. Es un requisito que puede ser revalidado o cumplido con posterioridad a fin de lograr la autorización definitiva de la escritura para su inscripción. Sin embargo, la nota referida no afecta el acto jurídico ahí expresado, mientras no se declare jurídicamente su falsedad. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 16 de 26. Registro Digital, 202-9680. Tipo, aislada. Interés legítimo en amparo indirecto en materia medioambiental. La copia certificada de la credencial de elector es suficiente para acreditarlo cuando se reclama la afectación al ecosistema del entorno adyacente al domicilio de la parte quejosa. Hechos. Una persona física reclamó en amparo indirecto la omisión de diversas autoridades de adoptar las medidas necesarias para evitar el vertimiento de aguas residuales en un río del entorno adyacente a su domicilio. La jueza de distrito sobreseyó en el juicio por falta de interés legítimo, al considerar que la copia certificada de la credencial de elector de la quejosa es insuficiente para demostrar fehacientemente su domicilio y, por ende, que no se acreditó una afectación cualificada a sus derechos sustantivos. Contra esa resolución interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la copia certificada de la credencial de elector de la parte quejosa es prueba suficiente para acreditar su interés legítimo en amparo indirecto cuando reclama la afectación al ecosistema del entorno adyacente a su domicilio. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 307/2016 y 54/2021. Construyó una línea jurisprudencial en torno al concepto de interés legítimo para la defensa del derecho humano a un medio ambiente sano. Acorde con la interpretación amplia que los operadores judiciales deben privilegiar en torno a su protección. Sostuvo que cuando un ecosistema se pone en riesgo o se afecta, la persona o comunidad que se beneficia o aprovecha los servicios ambientales que brinda está legitimada para acudir al amparo para reclamar su protección. Lo cual es acorde con el principio de participación ciudadana y con la configuración axiológica del referido derecho, pues su titularidad no solo importa una facultad, sino un deber de cuidado y protección. Para resolver si se actualiza el interés legítimo de quien promueve amparo en defensa del medio ambiente, las personas juzgadoras solo deberán analizar si se beneficia o aprovecha los servicios ambientales que presta el ecosistema que alega vulnerado, lo cual se debe realizar conforme al principio de precaución. La referida sala adoptó como criterio para identificar la relación entre la persona y los servicios ambientales el concepto de entorno adyacente, el cual define a los beneficiarios ambientales como aquellos que habitan o utilizan las áreas de influencia de un ecosistema. Si bien es cierto que se trata de un concepto esencialmente geográfico, ello no implica que esté limitado a un criterio de vecindad inmediata, por el contrario, su delimitación es amplia, toda vez que se establece en razón de los beneficios que prestan los ecosistemas y las zonas en donde impactan estos beneficios. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 17 de 26. Registro Digital, 202-9684. Tipo, aislada. Menonitas. El primer paso de la metodología para analizar en amparo la posible reposición del procedimiento cuando aducen desconocimiento del idioma español después de concluido el juicio natural. Consiste en identificar alguna afectación a su derecho de defensa. Hechos. 3 personas, una mujer y 2 hombres, promovieron amparo directo contra la sentencia condenatoria dictada en un juicio ejecutivo mercantil. Adujeron que debía reponerse el procedimiento desde la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, porque el órgano jurisdiccional omitió nombrarles un intérprete. Pese a tener conocimiento de que pertenecían al grupo minoritario menonita y que, por tanto, no comprendían en su totalidad el idioma español. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el primer paso de la metodología para analizar en amparo la posible reposición del procedimiento cuando algún integrante de la comunidad menonita aduce desconocimiento del idioma español después de concluido el juicio natural, consiste en identificar alguna afectación a su derecho de defensa. Justificación.
Los grupos minoritarios y los pueblos indígenas suelen ser marginados y excluidos de la vida socioeconómica, cuestión que ha sido reconocida por diferentes organismos internacionales. Dentro de esos grupos se ubica la comunidad menonita. Porque a nivel constitucional ha quedado reconocida la composición pluricultural de la nación con motivo de diversos procesos históricos y migraciones claramente definidos. Como lo fue la migración de las personas de la comunidad menonita de Canadá a México entre 1874 y 1922, la cual, en principio, compartía una ideología religiosa. Una lengua, Plaeudietz o alemán bajo, que se integra por un grupo de personas menor en relación con él. Resto de la población y que comparten un sentido de identidad. Conforme a las consideraciones de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo Directo 50/2012 y en los Amparos Directos en Revisión 4034/2. 1013 y 2560/2017. El primer paso para analizar la posible reposición del procedimiento cuando los integrantes de dicha comunidad aducen desconocimiento del idioma español después de concluido el juicio natural, implica considerar 1. La autoadscripción a esa comunidad. 2. El momento procesal en que se realizó esa manifestación. 3. Si el órgano jurisdiccional informó a las partes sobre las prerrogativas por pertenecer a esa comunidad. 4. Verificar si en instancias previas la persona omitió esa manifestación. Y 5. Las consecuencias jurídicas de la autoadscripción. Si del estudio el órgano jurisdiccional advirtiera alguna circunstancia que revele afectación al derecho de defensa conforme a los parámetros reseñados, como sería, por ejemplo, que la persona manifestó desconocer el idioma español durante el trámite del juicio, sin que el juzgador natural la atendiera. Si hubiera diligencias de las cuales se desprendiera la imposibilidad para comprender o hacerse comprender, o que de las constancias o informes se revelara dicho impedimento, deberá analizarla vulneración y reponer el procedimiento con la finalidad de eliminarla y garantizar el acceso de la persona menonita a un proceso adecuado. Si después de analizadas las constancias no encuentra alguna afectación, deberá realizar el segundo paso de la metodología conforme a la tesis 17.1 o UCT 6K, 11ª, de rubro, menonitas. El segundo paso de la metodología para analizar en amparo la posible reposición del procedimiento, cuando aducen desconocimiento del idioma español después de concluido el juicio natural. Consiste en el estudio particularizado de los quejosos. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 17º Circuito. 18 de 26. Registro Digital, 202-9685. Tipo, aislada. Menonitas. El segundo paso de la metodología para analizar en amparo la posible reposición del procedimiento, cuando aducen desconocimiento del idioma español después de concluido el juicio natural. Consiste en el estudio particularizado de los quejosos. Hechos: 3 personas, una mujer y 2 hombres, promovieron amparo directo contra la sentencia condenatoria dictada en un juicio ejecutivo mercantil. Adujeron que debía reponerse el procedimiento desde la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento porque el órgano jurisdiccional omitió nombrarles un intérprete. Pese a tener conocimiento de que pertenecían al grupo minoritario menonita y que, por tanto, no comprendían en su totalidad el idioma español. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el estudio particularizado de los quejosos constituye el segundo paso de la metodología para analizar en amparo la posible reposición del procedimiento. Cuando aducen desconocimiento del idioma español después de concluido el juicio natural. Justificación. Ante la variabilidad de características con las que cuentan los integrantes de la comunidad menonita, el juzgador debe realizar un estudio centrado en los quejosos cuando no hubiera identificado alguna afectación al derecho de defensa con motivo de su idioma. Debido a que la viabilidad de comunicación efectiva entre miembros de la comunidad con personas ajenas a ella depende en gran medida, 1. Del género, 2. Del estrato social, y 3. De la pertenencia a grupos conservadores o liberales. En el caso de una mujer menonita, aunque el estudio de la persona arroje datos que en apariencia desvirtúen una situación de desventaja, deberá efectuarse el último paso de la metodología expuesto en la tesis 17.1 o UCT 7K, 11ª, de rubro, mujer menonita.
El tercer paso de la metodología para analizar en amparo la posible reposición del procedimiento cuando aducen desconocimiento del idioma español después de concluido el juicio natural. Consiste en el análisis de la interseccionalidad asociada a su género y como integrante de un grupo minoritario. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 17º Circuito. 19 de 26. Registro Digital, 202-9686. Tipo, aislada. Menonitas. Metodología para reponer el procedimiento cuando manifiestan desconocer el idioma español, después de concluido el juicio. Hechos. 3 personas, una mujer y 2 hombres, promovieron amparo directo contra la sentencia condenatoria dictada en un juicio ejecutivo mercantil. Adujeron que debía reponerse el procedimiento desde la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, porque el órgano jurisdiccional omitió nombrarles un intérprete. Pese a tener conocimiento de que pertenecían al grupo minoritario menonita y que, por tanto, no comprendían en su totalidad el idioma español. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para reponer el procedimiento cuando se manifiesta desconocimiento del idioma español, después de concluido el juicio, se requiere 1. Corroborar la existencia de una violación manifiesta al derecho de acceso a la jurisdicción derivada de la imposibilidad de la persona de comprender y hacerse comprender durante el juicio. 2. Un estudio centrado en la persona quejosa y sus particularidades derivadas de la pertenencia al grupo minoritario, como puede ser su integración a grupos conservadores o liberales, género, estrato social relacionado con la calidad de propietario o propietaria, escolaridad y nivel de interacción con mestizos, y 3. Un análisis de interseccionalidad con motivo de género. Justificación, de los artículos 1, 2 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación y de la lucha histórica por la defensa de los derechos de los grupos minoritarios que la integran, como los pueblos indígenas y la comunidad menonita, como un grupo minoritario no homogéneo. Dicha comunidad está en un mismo nivel de protección como minoría y, por ello, le son aplicables las consideraciones del amparo directo 50/2012 y de los amparos directos en revisión 4034/2013 y 2560/2017. Resueltos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como primer paso de la metodología para evaluar la trascendencia de la vulneración en torno a la reposición del procedimiento y aplicarlas a los miembros de la comunidad cuando manifiestan desconocer el idioma español. El segundo paso consiste en un estudio centrado en la persona, en el cual sean tomadas en cuenta las diferentes características con las que cuentan quienes pertenecen a la comunidad. El tercer paso aplica cuando acude a juicio una mujer menonita, y consiste en un análisis de interseccionalidad con motivo de género, derivado de un estudio antropológico que arrojó el carácter patriarcal de la sociedad menonita en la que el género puede resultar un factor determinante para la toma de decisiones en el ámbito jurídico. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 17º Circuito. 20 de 26. Registro Digital, 202-9687. Tipo, aislada. Mujer menonita. El tercer paso de la metodología para analizar en amparo la posible reposición del procedimiento cuando aducen desconocimiento del idioma español después de concluido el juicio natural. Consiste en el análisis de la interseccionalidad asociada a su género y como integrante de un grupo minoritario. Hechos. 3 personas, una mujer y 2 hombres, promovieron amparo directo contra la sentencia condenatoria dictada en un juicio ejecutivo mercantil. Adujeron que debía reponerse el procedimiento desde la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento porque el órgano jurisdiccional omitió nombrarles un intérprete. Pese a tener conocimiento de que pertenecían al grupo minoritario menonita y que, por tanto, no comprendían en su totalidad el idioma español. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el análisis de interseccionalidad asociado al género y a la pertenencia a un grupo minoritario constituye el tercer paso de la metodología para analizar la posible reposición del procedimiento, cuando una mujer menonita aduce desconocimiento del idioma español después de concluido el juicio natural. Justificación. Del estudio en antropología social realizado por la doctora Ruama Abigail Pedrosa García, intitulado Los mismos pero diferentes, menonitas en Chihuahua,
publicado en la Revista Mexicana de Sociología. 82, número 2, abril-junio, 2020, se advierte lo siguiente. 1. A las mujeres menonitas se les imputa un imaginario en el que se asume que todas deben casarse, ser madres y asumir un rol de cuidadoras y administradoras de los hogares, siempre sujetas a los hombres que forman parte de sus vidas y a sus necesidades. 2. La sociedad asume que las solteras no pueden desvincularse de su labor como cuidadoras, por lo que constituyen la opción lógica cuando se requieren cuidados a familiares, principalmente de los padres ya mayores. 3. Los cargos honoríficos dentro de la comunidad como jefe de campo, secretario o ayudante del campo, así como el rol de especialista sagrado, son ocupados exclusivamente por varones. 4. A las viudas se les alienta a contraer segundas nupcias para que cuenten con un hombre que administre su patrimonio. Mientras tanto, la institución denominada Baicenat se encarga de nombrar un tutor a la viuda para que vele por el patrimonio de ella y de sus hijos menores. Si bien queda asegurada con la mitad de los bienes, lo cierto es que ello no significa que pueda decidir sobre estos, sino solo recibir los beneficios incluso, si contrajera nuevo matrimonio, sus bienes serían administrados por su nuevo esposo. Y 5. Respecto al tema conductual, la conducta apropiada en el caso de menonitas conservadores incluye muchos más aspectos para las mujeres que para los hombres, como la manera de vestir, de hablar, el tipo de amistades e incluso la vida íntima. Conductas que, de actualizarse, en el caso de los varones se atribuye a factores externos como la depresión o el cuidado inadecuado o deficiente de sus esposas, mientras que en las mujeres se imputa a las propias mujeres o a sus madres. Por esa razón, cuando una mujer menonita manifiesta que desconoce el idioma español, y ello lo expresa cuando ya terminó el juicio seguido en su contra, es indispensable que el juez parta de la premisa de que la comunidad menonita está basada en el sistema patriarcal, dada la existencia de situaciones de poder por cuestiones de género que dan cuenta de un desequilibrio entre hombres y mujeres, por lo cual deberá aplicar la metodología de género y realizar el análisis de interseccionalidad asociado a su condición de mujer. Esto implicará, por ejemplo, que la persona juzgadora evite los estereotipos, como podría ocurrir si sostuviera que la mujer menonita forma parte de un estrato social alto y concluyera que su derecho de defensa fue garantizado, lo cual resultaría discriminatorio, toda vez que la pertenencia a un nivel socioeconómico puede derivar de que está unida en sociedad conyugal con un varón menonita propietario. Sin embargo, esto por sí solo sería insuficiente para concluir que ella, por sí, interactúa con la población mestiza o que tuvo una oportunidad real de hacer valer su voz dentro del procedimiento. Máxime si también refirió que se dedica al hogar. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 17º Circuito. 21 de 26. Registro Digital, 202-9691. Tipo, aislada. Personalidad en el amparo indirecto promovido a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. El documento para acreditarla puede firmarse con medios electrónicos, ópticos o mediante cualquier otra tecnología, siempre que la información generada o comunicada en forma íntegra sea atribuible a la persona obligada y accesible para su ulterior consulta. Hechos. En el amparo indirecto promovido a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, el apoderado de la persona quejosa anexó a la demanda un poder especial digitalizado para acreditar su personalidad, firmado electrónicamente por aquella y dos testigos con un certificado digital emitido por Firmenti, en el que constaba su nombre, su registro federal de contribuyentes, fecha y coordenadas de la firma, serie interna y folio. Se requirió a aquel para que exhibiera la documental que acreditara su personalidad, al considerar que el poder exhibido carecía de validez, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el documento para acreditar la personalidad en el amparo indirecto promovido a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación puede firmarse con medios electrónicos, ópticos o mediante cualquier otra tecnología, siempre que la información generada o comunicada en forma íntegra sea atribuible a la persona obligada y accesible para su ulterior consulta. Justificación. El artículo 3 de la Ley de Amparo establece que las partes podrán presentar sus escritos de forma electrónica mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación del Consejo de la Judicatura Federal. El artículo 2
fracción 16, del Acuerdo General diciembre de 2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Define la firma electrónica como el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, lo que permite identificar quién es su autor o emisor, para lo cual reconoce a la FIREL, a la firma y o a las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para su reconocimiento. Y de su artículo 45 deriva que al presentarse la demanda de amparo mediante la firma electrónica vigente, deberán adjuntarse los archivos electrónicos de sus documentos anexos. Dichos preceptos regulan la manera en que deberá sustanciarse el amparo en forma electrónica mediante tecnologías de la información, pero no la forma en que las personas deberán suscribir documentos privados, como un poder. Por tanto, no es un requisito exigible que los documentos privados para acreditar la personalidad en el amparo sean firmados exclusivamente con FIREL, firma. Las firmas electrónicas o certificados digitales homologados, el cual es aplicable únicamente a la demanda, sino que ello puede realizarse mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, siempre que la información generada o comunicada en forma íntegra, a través de estos sea atribuible a las personas obligadas y accesible para su ulterior consulta, en términos del artículo 1834 bis del Código Civil Federal. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 22 de 26. Registro Digital, 202-9692. Tipo, aislada. Promociones de término en amparo. Son oportunas si se depositan dentro de los plazos legales en la Oficina Pública de Comunicaciones, Servicio Postal Mexicano, del lugar de residencia de las partes ubicado fuera de la jurisdicción del órgano que conozca del juicio. Hechos. Se depositó en la oficina del Servicio Postal Mexicano del lugar de residencia de la persona moral quejosa, el escrito de desahogo de prevención realizado en relación con la demanda de amparo indirecto, cuya presentación se estimó extemporánea al atenderse a la fecha de su recepción en el juzgado del conocimiento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la presentación de las promociones de término en el amparo son oportunas si se presentan en la Oficina Pública de Comunicaciones del lugar de residencia de las partes, ubicado fuera de la jurisdicción del órgano que conozca del juicio. Justificación. La prerrogativa establecida en el artículo 23 de la Ley de Amparo, relativa a que si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera promoción de la persona tercera interesada puede presentarse, dentro de los plazos legales, en la Oficina Pública de Comunicaciones, Servicio Postal Mexicano, del lugar de su residencia, en la más cercana en caso de no haberla, o en forma electrónica a través del uso de la firma electrónica, debe hacerse extensiva a la presentación de promociones de término en el juicio, en observancia al principio de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que impera la misma razón por la que se estableció esa posibilidad en el citado precepto legal para presentar la demanda y la primera promoción, consistente en facilitar el acceso a las partes a los tribunales cuando residen fuera de su jurisdicción. De la interpretación sistemática de los artículos 23 y 80 de la Ley de Amparo deriva que las diversas formas de presentación de una promoción en el juicio no son excluyentes entre sí, pues cualquiera de ellas busca facilitar el acceso de las partes a los tribunales. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. 23 de 26. Registro Digital, 202-9697. Tipo, aislada. Recurso de queja. Queda sin materia el interpuesto contra la resolución dictada por la autoridad responsable en el incidente de modificación del monto de la garantía fijada con motivo de la suspensión del acto reclamado. Si en el juicio de amparo directo se dicta sentencia ejecutoria que concede la protección constitucional. Hechos. Una persona promovió amparo directo y la autoridad responsable, como auxiliar de la Justicia Federal,
concedió la suspensión de la sentencia reclamada y fijó la garantía respectiva. La tercera interesada promovió incidente de modificación de la garantía fijada que concluyó con resolución que incrementó su monto. La quejosa interpuso recurso de queja que se declaró sin materia al haberse dictado sentencia ejecutoria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si en el juicio de amparo directo se dicta sentencia ejecutoria que concede la protección constitucional, debe declararse sin materia el recurso de queja interpuesto contra la resolución de la autoridad responsable dictada en el incidente de modificación del monto de la garantía fijada con motivo de la suspensión del acto reclamado. Justificación. En términos de los artículos 130 y 190, último párrafo, de la Ley de Amparo, y conforme a la naturaleza de la suspensión del acto reclamado, como cualquier medida cautelar o providencia precautoria, esta solo tiene vigencia en tanto se resuelve el juicio de amparo en sentencia firme. Si en el juicio de amparo directo se dictó sentencia ejecutoria que lo resuelve, ello impide examinar la legalidad de la suspensión del acto reclamado y, en su caso, la garantía que se hubiere fijado. Conforme al artículo 132, aplicable a la acción constitucional en la vía directa en términos del artículo 190, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Si en el juicio de amparo directo se dictó ejecutoria que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, no puede estimarse que la suspensión del acto reclamado haya causado daño o perjuicio alguno a la parte tercera interesada, pues no se actualiza el supuesto previsto en el citado artículo 132. La garantía que en su momento se fijó a la quejosa al concedérsele la suspensión del acto reclamado, así como lo resuelto en el incidente de modificación de esta, ya no pueden surtir sus efectos, pues no hay daños y perjuicios que deban repararse a la tercera interesada a través del incidente previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo. Por ello, ya no es procedente examinar, a través de los agravios expresados, la legalidad de la resolución dictada en el incidente de modificación a la garantía fijada y, en consecuencia, procede declarar sin materia el recurso de queja. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 24 de 26. Registro digital, 202-9703. Tipo, aislada. Suspensión de plano en amparo indirecto. Es improcedente contra el avalúo de bienes en el juicio ejecutivo mercantil. Hechos. En el juicio ejecutivo mercantil se previno a la parte demandada para que permitirá el acceso al inmueble de su propiedad a fin de realizar un avalúo contra ese acto. Por derecho propio y en representación de sus hijos menores de edad promovió amparo indirecto y solicitó la suspensión de plano por violación al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ante el tormento psicológico del cual, dijo, estos serían objeto con motivo de la ejecución del acto reclamado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente la suspensión de plano en amparo indirecto contra el avalúo de bienes en el juicio ejecutivo mercantil. Justificación. De los artículos 22 de la Constitución Federal y 126 de la Ley de Amparo se advierten los actos cuya urgencia amerita suspenderlos de inmediato, de plano, entre los cuales, si bien se encuentra el tormento de cualquier especie, por este debe entenderse no cualquier molestia, justificada o no, sino actos u omisiones que afecten gravemente la dignidad e integridad de los individuos. Como pueden ser, por ejemplo, los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuyo objeto sea precisamente la vejación de la persona, pero no la orden de intromisión al domicilio para el avalúo de inmuebles, porque no tiene por objeto socavar la integridad psicológica o emocional de los moradores al carecer la autoridad de intención dañina con miras a obtener en forma indebida una conducta positiva o negativa de las personas, que pueda resultar atentatoria de sus derechos y menos en detrimento de menores de edad, cuando aparecen sus derechos desligados de la materia del debate. En todo caso, los padres continúan con la obligación de satisfacer sus necesidades. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 25 de 26. Registro digital, 202-9704. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Procede con efectos generales contra las consecuencias del acuerdo NUM. A/018/2023 de la Comisión Reguladora de Energía, cuando la persona quejosa acude al juicio en defensa del derecho colectivo a un medio ambiente sano,
sin que sea necesario exigir algún requisito de efectividad. Hechos: una asociación civil, en defensa de derechos colectivos, promovió amparo indirecto y solicitó la suspensión contra el acuerdo núm. A/018/2023 de la Comisión Reguladora de Energía por el que se actualizan los valores de referencia de las metodologías para el cálculo de la eficiencia de los sistemas de cogeneración de energía eléctrica y los criterios para determinar la cogeneración eficiente, así como los criterios de eficiencia y metodología de cálculo para determinar el porcentaje de energía libre de combustible establecidos en las resoluciones Res/003/2011, Res/206/2014, Res/291/2012 y Res/1838/2016, respectivamente. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2023. Al incluir a los ciclos combinados como elegibles para recibir certificados de energía limpia y extender el alcance de la definición de energía limpia a la energía generada mediante un ciclo combinado que se genera mediante fuentes fósiles como el gas natural. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión definitiva en amparo indirecto con efectos generales contra las consecuencias del mencionado acuerdo. Cuando la persona quejosa acude al juicio en defensa del derecho a un medio ambiente sano, sin que sea necesario exigir algún requisito de efectividad. Justificación. Los efectos del referido acuerdo A/018/2023 son susceptibles de suspenderse en términos del artículo 148 de la Ley de Amparo, ya que son de carácter positivo, pues modifican los criterios de eficiencia y metodología de cálculo para determinar los porcentajes de energía libre de combustible establecidos en las resoluciones Res/003/2011, Res/206/2014, Res/291/2012 y Res/1838/2016. Se cumple con el requisito previsto en la fracción 2 del artículo 128 de dicha ley, porque no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Toda vez que del estudio preliminar del acto reclamado deriva, al menos de forma indiciaria, que la paralización de su ejecución tendrá como consecuencia que el sector eléctrico que opera en la generación de energías limpias se siga desarrollando bajo el esquema previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a lograr el desarrollo sustentable del país. Conforme al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho a que se refiere el artículo 138 de la propia ley, se privilegian los derechos a un medio ambiente sano y a la salud, ya que el estudio preliminar del acuerdo permite vislumbrar que incrementa de forma inmediata la cantidad de energía que puede considerarse limpia, incorporando al efecto un diverso proceso para su generación ciclo combinado que anteriormente no podía considerarse con tal calidad, además de que la colectividad también está interesada en que se cumplan los objetivos del marco constitucional y los compromisos internacionales en materia ambiental. La suspensión definitiva debe otorgarse con efectos generales, pues la persona quejosa acude al juicio en defensa del derecho colectivo a un medio ambiente sano, ya que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 307/2016, sostuvo que la tutela efectiva de los derechos de tercera generación no puede analizarse a partir de un enfoque tradicional, y que ese derecho obliga a la construcción de un nuevo y particular enfoque que atienda tanto a los fines que persigue como a su naturaleza colectiva. Consecuentemente, sus efectos se traducen en que se paralicen las consecuencias del acuerdo con la finalidad de no incurrir en una laguna legal ni incumplir con los compromisos internacionales de México en materia ambiental, sin exigirse algún requisito de efectividad, ya que conforme a la tesis de jurisprudencia 2A/J 19/2017, décima, de la segunda sala del máximo tribunal, la violación al derecho humano a un medio ambiente sano es el aspecto medular del juicio de amparo. El planteamiento está dirigido a combatir su afectación, la cual es actual e inminente. Su vulneración es una consecuencia directa e inmediata del acto reclamado, y este no genera un beneficio de carácter social. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. 26/26. Registro digital, 202-9668.
Tipo, jurisprudencia. Improcedencia del amparo indirecto por cesación de efectos. No se actualiza cuando se reclama la imposición de las medidas de protección que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. Y sobreviene una resolución que ratifica o reitera su subsistencia. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios sobre la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 21, de la Ley de Amparo por Cesación de Efectos. Cuando el acto reclamado es la imposición de las medidas de protección que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y sobreviene una resolución que las ratifica o reitera como inicialmente se decretaron. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando en amparo indirecto se reclama la imposición de las medidas de protección en favor de las víctimas por violencia, dirigidas al presunto agresor, aun cuando sobrevenga una resolución que ratifica o reitera su subsistencia, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 21, de la Ley de Amparo respecto de las medidas precautorias reclamadas de origen, porque no han sido revocadas o canceladas, sino que permanecen y afectan a quien las sufre. Justificación. La resolución que en términos de los artículos 65 y 66 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México ratifica o da continuidad a las medidas de protección concedidas a la víctima y dirigidas a la parte quejosa, reclamadas en amparo indirecto, no destruye los efectos de las impuestas originalmente, pues para ello sería necesario que las cosas volvieran al estado en que se encontraban antes. Si las medidas de protección reclamadas subsisten mediante su ratificación o reiteración por parte del juez de control, como inicialmente las decretó en el proceso penal, es imperativo su estudio conforme al parámetro de control de regularidad constitucional, ya que lo importante es que finalmente persisten en perjuicio de la parte que las sufre. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.